Nos dijeron locas por sentir tanto, por ver lo que no se ve, por hablar de lo que no se dice. Nos dijeron locas por no seguir las reglas, por romper los dogmas, por ser las raras, las intensas, las que incomodan. Y tal vez lo estamos. Pero eso es parte del plan. Somos Laura Y Diana, y este es Nos dijeron locas podcast, un espacio para las ovejas negras, las canalizadoras, las que despertaron antes de tiempo. Y ya no tienen ganas de encajar. Bienvenidos a tu locura sagrada. Hola, ¡Hola! nuevamente en un nuevo episodio el día de hoy, muy contentas siempre de este momento. Así que hoy tenemos el episodio 7, Diani, ¿de qué vamos a hablar? Sí. Bueno, primero recordar que en el episodio pasado hablamos un poquito de cómo es esto del despertar en tiempos digitales, ¿no? Cómo se vive esto de que si posteo o no posteo en las redes el ritual y cómo estoy viviendo mi espiritualidad. Y hoy nos vamos a meter en un tema creo que un poco incómodo, pero también profundamente transformador, y es cómo se vive el amor dentro del camino espiritual. Porque es que si hay algo que nos incomoda bastante y que nos muestra mucho de quiénes somos y nuestras sombras, son las relaciones. Y de todo tipo, ¿no? Amores, amistades, la familia, y porque las relaciones son este espacio en donde se despiertan muchas de nuestras heridas. Así es. Y digamos que la pregunta central que vamos a tener en el episodio de hoy es cómo distinguir, ¿no? En estas relaciones cuando es un apego, cuando es una dependencia emocional o cuando realmente es una relación que está expandiendo, ¿sí? Mi conciencia. Sí, totalmente, Lau. Y creo que es difícil. A veces hay una delgada línea entre esos términos. O bueno, más bien hay una distorsión creada por lo que tenemos pensado que es el amor. Hay mucha distorsión ahí, porque cada vez que usamos la palabra amor, también creemos que siempre se trata de una relación, ¿no? Y el amor es mucho más amplio. Hay muchos amores diferentes en la vida y no todos tienen que ver con una relación de pareja, ¿sí? Entonces, en realidad el día de hoy lo que queremos es eso, es hablar del amor en las relaciones, pero no solo en la pareja, ¿sí? Sino en las amistades, que también suele pasar mucho, en los hijos, hermanos, familia, todo, ¿no? Todo lo que constituye una relación amorosa. Totalmente. Para mí ha sido como que este proceso mío, hablo de mi despertar desde hace 7 años para acá. Y creo que en estos 7 años el común denominador ha sido ese, el poder verme a través de los vínculos que tengo. Y ha sido, creo que una constante de desilusiones, de corazones rotos, pero ha sido mucho más, no tanto en relaciones amorosas, sino más bien en relaciones de amistades, en la familia. Creo que se me ha roto mucho el corazón, pero es justamente por esa distorsión que tenía de lo que supuestamente era el amor. ¿Y cómo debe ser, no? Porque siempre te dicen en todo, ¿no? No sé, por ejemplo, yo recuerdo esta frase que usaba mi papá, si vamos a la parte familiar, no me acuerdo, creo que era de Martín Fierro, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, ¿no? Y él siempre decía esto y siempre se hablaban de los vínculos, por ejemplo, el amor familiar, que tenía que ser sí o sí. Porque era de sangre, ¿entendés? Entonces vos sí o sí, no importa qué pasara, qué hicieran, cómo fuera, vos tenías que permitirlo. Es como si todo estuviera permitido. Cuando te hablan del amor, en una relación amorosa, tenía que durar toda la vida. Entonces estaban todos como acostumbrados a aguantar cualquier cosa, ¿no? Dentro de una relación. Vos lo ves esto en relaciones antiguas que duraban todos los años, vos decías, wow, qué placer, que duraron toda la vida. Pero después, internamente, dentro de esa relación, uno de los dos había mucho que toleraba y soportaba, ¿no? Y esto a veces te pasa en las amistades. Las amistades, para que sean buenas, tienen que ser como eternas. Y yo creo que hoy, porque me ha pasado, como vos decís, por esos conceptos, haber sufrido mucho.
a causa de esos conceptos, ¿no? Haberme dolido, haber hecho esos apegos, creo que hasta genera ese apego y esa dependencia, ¿no? Con las relaciones, el tener esas creencias. Y hoy que estamos como abriéndonos un poco más a entender que no todo es de la manera en la que nos lo mostraron o nos lo dijeron, ¿no? Eh, Empezamos a evaluar desde otro lugar, ¿no? Esas relaciones. Sí, sí. Ahora que tú decías lo del el término la frase que utilizaba tu papá, acá, bueno, en Colombia, o bueno, no sé si en otros países se conozca, pero hay una canción, creo que es de Roberto Blades, que se llama Amor y Control, y dice esto, dice familia es familia y cariño es cariño. Entonces, imagínate, yo crecí con esa frase, sí, en mi casa escuchaba mucha salsa y crecí con esa frase y eso muy marcado, muy relacionado con lo que tú dices, o sea, la familia es la familia. Entonces, básicamente uno a la familia le tiene que aguantar todo, así haya dolor, así haya sufrimiento, así haya maltrato, porque esta es la familia que nos dieron, que nos dio Dios y tenemos que, mejor dicho, aguantarla y hasta el final con la familia, porque uno a la familia no la abandona. Entonces, Sí es. creo que eso crea una... Eso es muy fuerte, porque vos no aprendés a poner tampoco límites, siento yo, ¿no? Desde ese lugar. Yo voy a ver si me acuerdo, vamos a probar si me acuerdo la frase completa, como la decía, de Martín Fierro. Después, si no la dije bien y me quieren corregir por ahí, no hay Tenemos por problema. acá. Tengan unión verdadera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Mi papá era muy de la familia y muy de la conexión y la unión. Ojo que a mí me quedó también un montón. Mi papá allá arriba, porque la verdad es que la manera que tenía de ser, yo la valoro muchísimo y la valoré siempre. Pero claro, me he dado cuenta con el paso de los años, al haber tenido esa creencia, he solido no poner los límites necesarios. Y eso después lo ves reflejado con los años. Y parece que con el tiempo vos dirías, che, no saliste como te criaron, como te enseñó tu papá. No, quizás dejé de permitir ciertas cosas. O por ahí ya no me interesan otras. Y no desde el lugar desde el resentimiento ni nada, que eso es importante y es un tema que también vamos a tocar ahora a lo largo del programa, sino desde el, bueno, hasta acá llego y está todo bien, pero bueno, este es mi límite y no dejo que lo sobrepasen. Y si eso me hace alejarme, y bueno, ¿no? Como tomarlo desde otro lugar con un poco más de conciencia, tampoco desde el enojo o el rechazo, sino más bien desde el hasta acá llego. No sé si se Sí, entiende. sí, y es también como que, bueno, ya vamos a hablar de los límites, pero es ver que todo, digamos, la familia incluso en la que crecimos venía a enseñarnos algo, o crecimos en esa familia, nacimos en esa familia y crecimos en esa familia porque era necesario aprender algo de allí. Pero el hecho de que estábamos aprendiendo algo o de que estemos aún en un aprendizaje con nuestra familia no significa que alejarse sea como perder esa conexión con la familia, ¿sí? Sino que creo que todos venimos a hacer un desarrollo de vida distinto y para algunos ese camino de vida puede implicar un poco desprenderse de las creencias, pero también a veces físicamente de eso, de esa familia en donde crecimos. Y ese Sí, y puede ser el aprendizaje de algunos. sí es. Lo que pasa es que eso es un poco complicado, ¿no? Yo en mi caso, ponele, sí me distancié de uno de mis hermanos. Tuve un episodio doloroso hace 2 años que recuerdo que a mí me dolió mucho y me costó mucho como procesar todo lo sucedido, eh, pero hasta que logré perdonar, ¿no? Es un tema que no vamos a hablar hoy, pero como para que se entienda, lo perdoné, pero lo perdoné desde mí, ¿no? Internamente, aunque ya no tengo contacto con él, porque siento que cuando las personas hablan desde todos tenemos diferentes procesos, ¿no? Los puedes hacer consciente o no hacer consciente. Y por ahí el límite que yo me impuse es, bueno, lo perdono internamente, pero no sigo en esta relación, aunque sea familia, porque a mí esa relación
me afecta o no me vibra, no me siento cómoda, entonces no me interesa. Y mira que estamos hablando de un vínculo de hermanos, pero por el momento lo prefiero así, no porque ya me siga doliendo, porque sé que cada cual habla desde su propia herida, desde su propio proceso, de sus propios conceptos y perspectivas de las cosas, pero lo siento yo y para mí mejor de esa forma. Total. Y con las relaciones, si hablamos de pareja o de amistades, pasa mucho esto, ¿no? Que nos hacen de reflejo, entre comillas. Y yo acá voy a poner las comillas, porque estamos con el temita de la ley del espejo y que Antes, Lau, de que vayas con la ley del espejo, creo que es importante el hecho de entender que la familia, claro, nos muestran muchas cosas, pero digámoslo así, que es el aprendizaje que hemos traído. Pero un poco diferente creo que son los vínculos de otro tipo, como tú lo comentas, las amistades y las relaciones, porque son vínculos que, entre comillas, nosotros elegimos. Claro. Entonces, cuando uno elige, es diferente porque se está metiendo como en algo que uno, de forma consciente, no sabe a lo que se está metiendo. ¿Sí? Ahora, te voy a hacer un paréntesis ahí. Necesitamos hacer un episodio de Plan del Alma, porque el elige también está acá. Sí, por eso dije, elegimos. Claro, en el Plan del Alma el elegir es como que vos ya sabés antes de venir qué es lo que va a pasar, pero bueno, desde por ahí el libre albedrío que nosotros sentimos tener desde acá, bueno, lo elegimos después, ¿no? Y ahí es un poquito, uy, Dios, ¿cómo quiero hacer ese episodio? Muy prontito. Ya ahí van saliendo muchas cosas en medio de lo que vamos hablando. Entonces, un poco de eso de lo que yo te decía, que estos vínculos son los que nos encontramos y que de alguna manera sentimos que elegimos, pues ahí es donde nos enfrentamos a este otro tema de, ahora sí, el espejo o las relaciones como espejo. Sí es. Y que yo, esta ley, a ver, por supuesto, sé que funciona así, pero no creo que sea todo el tiempo. Creo que hay que tomarla un poco como lo que es, ¿no? No todo lo que veo del otro es porque yo lo tengo y no todo lo que veo del otro y me molesta es porque vos sos igual, porque medio como que no, cuando hablamos de la ley del espejo, la puedes haber escuchado por todos lados de distintas formas, ¿no? Contada cómo funciona. Yo personalmente siento que muchas veces eso que veo del otro quizás también es un proceso que yo ya hice, por ahí es algo que yo ya no quiero en mi vida, un límite que yo necesito poner, entonces me están mostrando del otro lado cuál es el límite que yo tengo que poner. Por eso todo es un aprendizaje, pero no todo significa que sea porque yo lo tengo, porque yo también soy eso. Sí, creo que es que esta definición de las relaciones como espejo se ha tomado como muy literal, ¿no? Entonces, todo lo que yo veo en el otro, entonces tal cual aquello que yo todavía no he sanado, no he mejorado, que estoy viendo y que me irrita, pero creo que es más que hay diferentes espejos, ¿no? O en las diferentes áreas podemos ver reflejados distintas cosas, incluso en una misma persona o en diferentes relaciones. A ver, utilizo aquí, hace un tiempo veía un podcast de Enrique Corbera, no sé si lo has escuchado, que él habla de la bioneuroemoción, y él hablaba del tema de los vínculos, ¿no? De la atracción, centrado aquí en el tema pareja, y decía, aquello que a uno le atrae de un otro es eso que te falta integrar. Ejemplo, yo veo que esta persona es súper carismática y súper extrovertida y tengo una tendencia a ser más introvertida, entonces obvio, eso que quiero integrar me encanta y me fascina del otro. Pero justamente como esa información está allí para que yo la integre en mí, entonces no necesariamente me vaya a volver súper extrovertida, sino que voy a integrar un poquito de eso que admiro del otro. Si yo no lo integro, si no lo veo como desde ese modo de aprendizaje para poder integrar un poquito de eso que admiro del otro, entonces me va a comenzar a molestar eso del otro. Y yo, qué fastidioso como es le gusta llamar la atención y no sé qué. Y eso que te fastidia y te molesta es eso que tú no te has permitido integrar. Y no necesariamente sea que te vuelvas de ese modo, sino que es como un poquitico que me hace falta a mí para poder complementarme.
Entonces él hablaba de que justamente cuando no logramos esa integración es que comenzamos a depender de la pareja. Porque eso que yo no me permito integrar, entonces necesito tener esta pareja aquí porque él es el que me complementa con ese poquitico de eso que yo no tengo. Entonces, para, digamos, desarrollarnos como seres humanos independientes o interdependientes, que es una palabra que él utiliza, dice que es importante ver qué me está enseñando ese otro, ¿sí? Para poder integrarlo en mí. Entonces, ahí dejo ese tema. Sí, no, es que me hiciste ahí como ahí entendí todo. Terapia sí. Express. Casi. Viste que yo te comentaba que afuera del programa, y ponele con mi pareja, a mí me pasa que él es súper sociable, pero al extremo, que yo a veces hasta me fastidia, por eso ahí estoy ahí como haciendo eco de lo que decía, él tan sociable. Yo no soy tanto, ¿viste? Soy un poco más. También siento que él me da ese equilibrio. O él vive haciendo chistes. Vive. Él como me parece que vive en una nube de chistes. Claro, yo soy más seria. Entonces también encontramos un equilibrio. Pero ahí me di cuenta cuando vos dijiste, cuando a mí llega a fastidiarme, cuando es demasiado, claro, yo por ahí tengo que integrar un poquito en este momento algo de eso para que no pase, ¿no? Para encontrar ese equilibrio. Wow, pero analizar cada cosa, ¿no? En las relaciones ahí es un poco. Es que, pero está bueno, a mí ya me causa sonrisa. ¿Viste? Cuando uno va entendiendo, diciendo, claro, con razón. Total. ¿No? Esto también funciona, ya yo bajándolo aquí a mi experiencia, es también el hecho de que muchas veces vemos en otros algo que no nos gusta y que no queremos replicar. Es decir, si yo veo por allá no sé, alguien que sea de una forma específica que a mí no me guste, si yo lo pongo un ejemplo mío, a una persona que le guste hablar o criticar de otros. Entonces también a veces esas relaciones son un ejemplo de lo que yo no quiero ser. Y de hecho, en mi proceso en los últimos años yo me he alejado de muchos entornos, o sea, no personas, sino entornos específicos en donde sucedía eso. Yo decía, no quiero sentirme así. Me incomoda este tipo de cosas. Entonces, a veces también ese espejo funciona como un reflejo de aquello que tú no quieres para tu vida y te permite tomar un camino como separado o alterno de eso que no te gusta. Claro. Bueno, a mí eso me pasa muchísimo. Bueno, hay cosa que tolero es cuando el chusmerío que le decimos acá o el estás criticando permanentemente algo, a mí también me fastidia. Más allá de eso, lo siento energéticamente denso, ¿entendés? No, me doy cuenta que me carga a mí. Eso llega un momento que digo, viste que a veces conoces gente que como que listo, lo tenés ahí, ¿entendés? Por ahí escuchás, yo por ahí escucho y en un momento como que, viste, ya está. Pero también no me gusta, siempre me he alejado de esas cosas y me he dado cuenta que es algo que no va conmigo. Entonces ahí es cuando hablábamos que la ley del espejo no es que significa que vos lo seas, porque yo no soy una persona que habla de nadie, no me meto en la vida de nadie, a mí no me gusta, ¿viste? No me gusta que se metan en la mía, no me meto en la de los demás, sino es que simplemente es algo que se te muestra y decís, también para ver qué haces, ¿no? Porque todo es un aprendizaje, se te está mostrando eso. ¿Sos parte de eso o no? Lo rechazo es porque quizás eso es algo que yo no quiero en mi vida. Pero también una veces cae, y justamente pongo este mismo ejemplo, porque a mí me pasó de eso de qué incómodo que esta persona critique. Entonces me pasaba a mí que yo venía como a contarle a mi mamá, mira, es que en este espacio me siento como pesada, como densa, porque hablan de todo el mundo y no sé qué, pero yo estaba haciendo lo mismo. Porque estabas criticándolo, criticar la cuestión. Es verdad. Exacto. Entonces, es verdad. Aquí viene como esta frase de que muchas veces eso que te incomoda del otro habla más de ti que de ese otro. Entonces, en ese momento yo me di cuenta, claro, o sea, yo estoy haciendo lo mismo que eso que digo que me molesta tanto. Entonces, eso también te permite, como tú
evaluarte constantemente, y creo que de ahí es lo importante de ver es los vínculos como espejo, de poder estarte evaluando constantemente qué es lo que estás haciendo tú. Ok, el otro puede hacer y pararse en la cabeza de hacer lo que le dé la gana, pero tú ¿Cómo estás reaccionas? reaccionando. ¿Cómo reaccionas ante lo que hace o dice el otro? Habla más. Claro, es que es tal cual. Es que es así. Sí, Tu sí, reacción es la que dice todo. claro. Y finalmente entender que yo a veces hago como este ejercicio, ok, la otra persona es un monito, sí, digo yo, es un monito, está haciendo lo que quiere allá, y si eso me afecta, si lo que el otro está haciendo, lo que el otro está diciendo me está afectando a quien debo cuestionarme es a mí misma. A ver, ¿qué es lo que me está afectando? ¿Por qué me molesta tanto que el otro se pare de cabeza? ¿Por qué me molesta tanto que el otro diga esto? Si es un límite que no estoy colocando, si es un entorno en el que ya no quiero estar y no he tomado la valentía de alejarme de ese entorno. Y Si es algo que tengo que aprender de mí, esto lo tengo, no lo tengo. En realidad son todas las preguntas que nos tenemos que hacer. A lo que vamos, creo, con esto, que no es solamente que es algo que nosotros tengamos. Por eso es que son muchas las preguntas cuando hablamos de la ley del espejo que nos tenemos que hacer ante esas reacciones o situaciones que podemos vivir, percibir y que nos molestan o nos disgustan o nos enojan. Depende de nuestra reacción, ¿no? Como evaluar desde qué lugar estamos reaccionando. creo que es un tema que tiene varias aristas, entonces por eso como que ponerlo dentro de una sola categoría, dentro de una sola definición, pues es como quedarse corta de toda la posibilidad de la que tenemos de analizarnos y evaluarnos a partir de nuestros vínculos. Así es, así es. Ahora sí podríamos por ahí enfocarnos un poquito más en las relaciones amorosas, cuando hablamos de este amor incondicional en la pareja, ¿no? Y que muchas veces es usado para justificar un apego, un control, una dependencia, ¿no? Como muchas veces nos quedamos bajo una excusa, ¿no? No, porque esto es un amor, te amo incondicionalmente, pero ¿es amor incondicional? ¿Es apego? Sí, ahí es bien, es que yo creo que podríamos hacer muchos episodios de las relaciones porque hay mucho de qué hablar, pero si nos centramos puntualmente en esto del apego, uy, creo que sí, yo siento totalmente que he pasado por eso, es que yo lo quiero y es que yo lo amo, pero ok, querer, amar incondicionalmente a alguien no significa que aguantes cosas que no quieres, que no pongas límites, que y perdones todo, ¿sí? Y lo Y nos digo, llenamos de excusas, ¿no? Nos sí, llenamos de excusas. No, por esto, no, por aquello. total. Ponemos digo yo, como ese caballito de batalla de que es que yo lo amo mucho, es que el amor incondicional tiene que perdonar todo. Y creo que justamente el amor incondicional es a veces poder decir, ok, yo lo amo, pero no es una buena pareja. Esta es la persona a quien yo amo, pero esto no está funcionando, ¿sí? Y poder ahí uno ser Claro. muy consciente y coherente con uno mismo de qué es el amor y qué es el apego, ¿sí? Y creo que el apego va en relación a esto de que no puedo dejarlo, que así sea una relación que sea muy tóxica o así sea una relación que me cause mucho dolor, no puedo soltar a esa persona. Creo que ahí ya algo nos tiene que decir cuando tenemos una relación que nos causa dolor y que al mismo tiempo sentimos que no podemos vivir sin esa persona o sin esa relación. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, tenemos este concepto desde lo espiritual, ¿sí? Creo que muy de la mano con estos conceptos que hablábamos, bueno, que hemos venido hablando en otros episodios, de que hay una forma de ser espiritual. Entonces, como esto de que, entonces que para ser espiritual tenemos que ser compasivos, tenemos que ser amorosos, tenemos que comprender, tenemos que empatizar con los demás. Entonces lo llevamos al extremo, al hecho de que, bueno, entonces empatizar con el otro es aguantarle al otro todo, ¿sí? Entonces se pone como esa excusa para no poner límites, para no decir hasta acá, para no... también viene mucho esto de que, como eres espiritual, entonces no puedes mostrarte enojada o no puedes mostrarte como contrariar la opinión de otro.
Entonces, no, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo contrario, creo que parte de la espiritualidad lo que es el aprendizaje a amarnos de vuelta a nosotros, y parte de eso tiene que ver con poner límite al otro. El tema es desde dónde la tomás a la espiritualidad. Por ahí es la parte de que está mal vista, ¿no? De esto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos por ahí de apegos, ¿no? Emocionales, y vamos a lo espiritual, eso no es conciencia, no es expansión. Cuando tengo apego, lo hago desde una dependencia, ¿verdad? ¿Y cómo reconocemos, no? La forma también en reconocer esta dependencia. ¿Cómo hacemos para reconocer cuando algo es una dependencia? ¿A vos te ha pasado en relaciones? Sí, a mí me pasó, o sea, lo siento muy fuerte en mi relación pasada con el papá de mi hija, que yo en algún punto sentía que si esa relación se terminaba, prácticamente como que mi vida se terminaba. A la par era como que estaba este proceso de crisis en la relación, pero esto venía como algo más profundo, que era una crisis a nivel personal. O sea, yo recién empezando mi despertar. Entonces, era como que me comenzaba a incomodar esa dinámica que tenía con él, porque reconocía que había un apego y te sentía esa necesidad de soltarlo, porque yo decía, claro, ¿cómo pruebo que he superado mi apego? Pues soltando esa relación. Pero al mismo tiempo era ese miedo de si lo suelto, ¿qué va a pasar? Porque sigue habiendo dentro de ti todas esas creencias de lo que hablábamos al principio de, no, la familia, uno tiene que aguantar. En mi caso era como mucho el miedo de quedarme como madre soltera. Entonces, si yo pongo un límite, digo que ya no quiero esta relación, voy a quedar sola con mi hija. Y era muy fuerte. Entonces, ahí es cuando como que tú comienzas a esa dualidad. Yo siempre hablo de esta dualidad de que si bien uno puede comenzar a ser consciente de muchas cosas, a veces no es tan fácil tomar una decisión, porque hay otros condicionamientos y otras creencias que te hacen sentir que tomar esa decisión va a implicar un resto de cosas para tu vida fuertes. Claro. Bueno, a mí también me pasó con el padre de mi hija. Claro, yo ya tenía una hija que era de otro papá, entonces habíamos hecho una familia y había amor, ¿eh? Por eso esto también tiene que ver, ¿no? Con lo que vos realmente, cuando tomas conciencia de qué es lo que querés para tu vida, saber hacer un cierre de una relación, aunque haya amor. Y a mí me costó mucho también salir de esa relación por la creencia de esa familia que yo le quería dar a mis hijas. Pero después puse en la balanza cuál es el ejemplo de familia que le quiero dar a mis hijas, ¿no? Por lo menos desde ahí fue donde yo pude salir, ¿no? No fue para nada fácil, para nada, pero también siento que a pesar de eso y todo lo que viví, hoy fue un gran aprendizaje para mí, todo eso. Cada relación, creo que cuando hablamos de relaciones amorosas y amistades, ¿no? También pasa, cada relación diferente también va cambiando según el aprendizaje anterior que vos tenés. No sé, yo hay ciertas cosas que yo personalmente en una relación siguiente a esta no hice y no permití, porque ya lo había aprendido, ¿verdad? Y cada vez que uno va avanzando, eso no significa que tengamos que pasar por relaciones, ¿sí? Te estoy diciendo Para poder que uno aprender, va a poder aprender. vamos a seguir. Y vas aprendiendo. Y en las amistades pasa lo mismo, ¿no? Por ahí hay cosas que hiciste con una amistad, y a mí me pasó, yo tuve una amistad durante 15 años, que creo que es al día de hoy no logré entender por qué se terminó. Pero sí creo que lo que hice fue la toma de conciencia de decir, bueno, se terminó porque había cumplido su ciclo, ¿no? Me dio el aprendizaje que tenía que darme, pero sí me pasa hoy que quizás no repito cosas, ¿no? Que hice en esa relación, que me costó mucho y me dolió mucho que terminara. Que también eso es desde el apego. Lo que pasa es que el apego es algo, lo tenemos tan incorporado y es tan difícil, y yo lo hablo personalmente porque es algo que todavía estoy en proceso, ¿no? Sí. Fomentar un poco más el desapego sin irnos de lo que es el amor, porque vos podés amar sin tener apego. A mí es algo que me cuesta
horrores. Todavía creo que no logro comprender el por qué me cuesta tanto. Sí lo puedo entender en concepto y lo comprendo, pero me cuesta llevarlo, ¿no? Como Integrarlo. a integrarlo completamente. Porque ¿con quiénes me pasa? Con las personas más cercanas, ¿no? Cuando hablamos de un hijo, por ejemplo, o hablamos de una pareja, que son los más cercanos, son tu familia directa, y hablas del desapego, suena frío, pero no tiene que ver con frialdad, ¿no? Tiene que ver con no tener esa cosa que vos parece que te vas a morir si no, ¿entendés? Esa sensación interna que es la que te genera el apego. Y qué difícil es, ¿no? Porque yo estoy en ese proceso, gente ahí intentando como acomodar todas esas cosas y no es para nada fácil. Y uno por ahí cree que en algo se desapegó y después te viene algo que te muestra que ¡pácate! Que todavía estás allí. No. Sí, yo tengo dos cositas por decir en referencia a lo que tú acabas de decir. Y es, primero que todo, esto de que cuando es amor verdadero, o lo que podemos decir que sí es realmente el amor incondicional, es permitir que la otra persona huele, ¿sí? Y asimismo, uno permitirse ser libre dentro de una relación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo experimenté mucho el tema de los celos y el tema de sentir mucha inseguridad en las relaciones, ¿cierto? Entonces, hoy en día yo digo, bueno, yo no voy a permitir otra relación en donde yo sea celosa, primero que todo, o esté tan insegura de mí que sienta celos en la relación. Y creo que eso lo estoy aplicando ahorita. Creo que, ay, no voy a invertir energía en eso. Y claro, aprendes de las relaciones, pero justamente a través de eso. Hace días escuchaba algo de que nosotros aprendemos por contraste, ¿no? O sea, no podemos saber qué es el amor si no hemos vivido, por ejemplo, qué es el desamor o qué es la indiferencia, ¿cierto? Entonces, claro, no podemos aprender realmente qué es el amor incondicional cuando no hemos vivido o no hemos pasado por todo este tipo de relaciones en donde de verdad no es amor, sino que es apego. Y de allí tengo una experiencia, en ese momento fue muy dolorosa, pero ahorita la veo que fue muy bonita. Y fue que justamente cuando estaba en ese proceso de decidir si separarme o no de el papá de mi hija tenía 5 añitos, estaba muy chiquitica, y acaba de tener una discusión muy fuerte con el papá de ella. Y entonces yo estaba en la mesa simplemente ya como en ese punto donde tú ya no estás ni triste ni enojado, o sea, ya has pasado como por todos los procesos del duelo y simplemente ya estás en aceptación. Entonces yo estaba así como llorando, pero así como llorando, simplemente se me salían las lágrimas y en la mesa. Y mi hija se me acerca y me dice, mamá, ¿y por qué no te consigues a otro papá? Porque este papá te hace llorar mucho. Ay, mi vida. Y en ese momento fue como que yo dije, wow, no, yo no le voy a hacer esto a mi hija. O sea, yo puedo querer mucho, lo que tú decías, puedo amar mucho a este hombre, pero yo no me voy a hacer esto a mí, ni tampoco le voy a hacer esto a mi hija. Y creo que ese fue el impulso más grande que tuve a nivel externo para poder tomar la decisión de salir de esa relación. Y hoy en día digo, nosotros somos muy buenos amigos. Es muy curioso porque después de pasar tantas cosas, al principio pues fueron muchos temas que quedaban ahí sin resolver, pero ya hoy en día somos muy buenos amigos, puedo decirlo, y tenemos una relación cordial por nuestra hija. Entonces digo yo, sí, a veces uno puede amar, sí, a una persona desde la distancia y decir como que como pareja no funcionamos, pero eso no significa que se vaya el amor. Tal vez cambia, ¿no? Cambia la forma, cambia el cómo expresas eso y en cómo te sigues relacionando con esa persona, pero dices, no, tal vez aquí no se puede construir una relación de pareja. Claro, y eso nos lleva también, ¿no?, a entender cuando un vínculo ya cumple la misión que tiene en nuestra vida, ya nos da ese aprendizaje, nosotros ya lo entendimos. Muchas veces cuesta mucho, otras más, otras cuesta un poco menos, dependiendo cuál fuera la relación, pero cuál es esa misión que ya cumplió en tu vida, ¿no? Porque creo que todos los vínculos que se nos acercan o que nosotros fomentamos con el tiempo en nuestro camino son para algo, ¿no? Todos son en porqué y todos tienen su ciclo. Eso creo que lo he aprendido a la fuerza, ¿no? Uno medio
a veces aprende un poco a la fuerza, ¿viste? Cuando por ahí decís, che, ¿por qué no siguió más esta amistad? O ¿por qué esta relación no fue así asá? ¿Viste? Vos querés encontrarle un porqué. A la fuerza con el tiempo entendés cuál fue ese aprendizaje que te dejó, cuál era esa misión que cumplió en tu vida, eh, y qué era lo que tenía que durar, ¿no? A mí me costó mucho en la relación de amistad que yo te dije, que fue de muchos años y que la verdad es que me costó muchísimo. Eso, comprenderlo, ¿sí? Comprender todo eso. En esa relación creo que fue en la que más me costó eh, comprender eso. Fue Sí, tremendo para mí. Tuve mucho tiempo, la pasé mal, muy internamente, y me llevó tiempo. Y creo que por ahí está bueno esto de aprender a cerrar estas relaciones que ya cumplieron su misión de una buena forma, como vos decís, ¿no? Por ahí llevó todo un proceso después, hoy ya la pueden llevar de una manera diferente, pero saber cuando la estamos cerrando porque cumplió su ciclo, porque aprendimos o porque estamos huyendo de eso también, ¿no? Que no queremos enfrentar, que son dos cosas diferentes. y sí, mira que hace poquito que estuvimos en Mercurio retrógrado, entonces siempre hay este dicho de que Mercurio retrógrado vuelven los ex, ¿no? Entonces, ay, de que Mercurio retro, entonces va a volver el ex. Y justamente creo que ese miedo de que vuelvan viene de esa sensación de no haber cerrado completamente ese ciclo con esa persona. Porque si yo te soy sincera, a mí me ha costado muchísimo salir de las relaciones, ¿sí? Yo he tenido, bueno, 3 relaciones, contando el papá de mi hija, y ha sido relaciones largas, pero muy difícil salir de las relaciones. O sea, es como que me cuesta entender justamente eso cuando ya cumplió la misión. Creo que algo que me ha servido para identificar cuando ya es hora de terminar es primero el hecho de que tú sientes que ya no estás creciendo, ¿no? Tú sientes ya. Entonces está, repite y repita las mismas situaciones una y otra vez, y aquí no estamos ni aprendiendo más, ni estamos creciendo, estamos simplemente dando vueltas en lo mismo. Y esto ha sido para mí un punto determinante para yo evaluar si definitivamente esa relación ya cumplió su misión. Y por otro lado, que a eso iba primero, yo a veces me voy dispersando, y es el hecho de que cuando uno cierra realmente el ciclo con alguien, ya no vas a tener ese miedo de que vuelva, porque ya sabes que eso se cumplió, Claro. se cumplió lo que vivieron, ya tú tienes el aprendizaje y tú dices, no, o sea, esa relación no volvería porque ya, o sea, ya cumplió su ciclo. Y para mí ha sido así, o sea, ha sido tan literal de ese modo que te lo digo que yo, con las relaciones que he terminado, las amistades que también he terminado, que también me han dolido muchísimo, ni siquiera viviendo en la misma ciudad y ni siquiera vuelvo a saber de ellos. O sea, es como si se borraran, se desaparecieran Ay, sí, totalmente del mapa. tal cual. ¿Sabés que hay una parte ahí que hablabas recién, en donde decías esto de aceptar, ¿no? La aceptación, ¿no? De cuando una relación, ¿no? De pareja está siempre en el mismo repite y repite y no hay un crecimiento. O no te acompaña tampoco en el crecimiento o viceversa, ¿sí? Sea como sea, qué difícil es aceptarlo. Sí. Por eso se tarda mucho en salir, porque creo que cuando hablamos de relaciones de pareja, uno tiene un montón uno vive de esperanzas, De de sueño, de ilusiones, de sueños, ilusiones. Sí. claro, y cuesta muchísimo poder racionalizar esa emoción, encontrando, le tengo que dar un cierre, si bien tengo el amor ahí que está, pero esto no me está dejando avanzar ni a mí ni a la otra persona, pero no es absolutamente nada fácil hacer eso, ¿eh? Sí. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo y llevarlo a la práctica, y por eso nos ha costado tanto y nos ha dolido tanto salir de las relaciones, porque es que no es algo fácil, para nada fácil. Y es que también está mucho este mito de que si entonces una relación se termina, más por ejemplo cuando hay un matrimonio, cuando hay hijos de por medio, se siente o se percibe como un fracaso.
Y para mí Y no. bueno, una creencia limitante que tenemos, que nos han inculcado. ¿Cuánto duraban antes los matrimonios? Toda la vida, pero después te enterabas que adentro del matrimonio era un caos. Y Cantidad vos de decís, cosas, che, total. ¿cómo permitieron esto? ¿Cómo vivieron? Pero claro, socialmente, familiarmente, muchas personas tenemos hecho inculcado, seguramente no todas, ¿no? Porque creo que cada familia es un mundo, cada cultura también es un mundo, porque eso también viene desde la cultura, ¿eh? Si Claro, vamos a poner, como hemos hablado de religión, desde la religión, trate de tener la mucho. familia perfecta toda la vida, claro. Entonces, cuando logramos entender que algo que se termina no significa que sea un fracaso, sino todo lo contrario, que ya te dio lo que te tenía que dar, te aportó ese aprendizaje que vos tenías que tener, es cuando por ahí podemos salir desde otro lugar. Yo hoy siento que no es lo que me pesa, porque esa parte es como que sí, yo salgo de, porque aparte yo he tenido, no, ya no me pesa eso. Creo que va más desde el lugar de emocional y siento que termina siendo apego, algo con no sé si es dependencia, porque no sería dependencia, sino un apego. Sí, sí, total. Y creo que para mí es importante también entender que, por ejemplo, la persona que inició esa relación no es la misma, tal vez unos 10 o incluso 5 años después. Me pasó mucho en mi proceso con el papá de mi hija y fue que, claro, yo inicié esa relación a los 21 años, o sea, era una niña todavía. Y luego, cuando a los 30 años, 29, 30 años, estaba en ese proceso de terminar esa relación, fue como que, caramba, es que ya han pasado casi 10 años, no soy la misma persona. Y claramente en ese momento mis motivaciones eran otras, mis sueños, mis metas eran diferentes y crecí en ese proceso, estaba en mi despertar espiritual, abriéndome a otras cosas totalmente diferentes y a veces esa persona no te va a acompañar a esa siguiente etapa. Y ¿Cómo haces entender con esto eso, no? y, También, ¿cómo haces hacer en el esa parte? duelo, hacer el duelo de eso, de que posiblemente esa persona solamente iba a estar contigo en una etapa de tu vida y tienes que hacer el duelo de que ya no va a seguir contigo en la siguiente etapa. Creo que eso es muy difícil. Entonces es como que ver eso y ver la parte positiva, ¿no? Por ejemplo, yo en Nunca estos días, escuchaste la frase, ¿cuánto has cambiado? a mí me la ¿No? dijeron, Entonces, pero sí, se claro, supone que a eso venimos. ahí está. El tema es cuando cuando se sigue en lo mismo. Igual es difícil. Sí, Es un tema que mira creo que que es, un ejercicio que yo hacía en estos días nomás, de resignificar el tema de las relaciones. Y creo que esto le puede servir a quienes nos escuchan y nos ven. Y es el hecho de decir, algo bueno tuvo que tener eso. O sea, generalmente cuando salimos de una relación, vemos todo lo malo, ¿no? Ay, que hubo infidelidades, que él hizo esto, que él hizo lo otro. Pero algo tuvo que tener de bueno esa relación. No sé, si tuviste hijos, pues pueden ser tus hijos, lo único bueno que tengas de esa relación. O sea, algo tiene que haber de bueno. Entonces, creo que, claro, puede verse de muchos ángulos, pero la forma en que yo decidí verlo fue, o sea, algo me aportó esta persona. Si no, no fuese quien soy hoy. Entonces, si claro. puedo ver, aunque sea algo positivo de esa relación, voy a ver del otro lado que eso no fue un fracaso, sino que fue parte del aprendizaje que tenía que vivir para aprender esto que me dejó esa persona. Yo ahora haciendo catarsis, escuchándote a vos, ¿no? Y haciendo ahí como un viaje al pasado de mi vida, eh, cuando hablamos del tema de qué aprendemos, ¿no? O qué es lo que nos muestran las relaciones, me acabo de dar cuenta que todas mis relaciones fueron personas muy extrovertidas, muy sociables, muy habladoras, muy... Hay un mensaje Dije, ahí, Laura. es que lo acabo, gente, esto es en vivo, acabo de dar cuenta que ahí hay algo que yo no estoy viendo, ¿no? Pero te juro que mientras que analicé yo, claro, todas mis relaciones fueron muy extrovertidos. Claro, hay algo que yo evidentemente necesito, pero es que yo no me considero introvertida tampoco. ¿Se No, no me parece. entiende?
no soy introvertida, por ahí no soy ese o por ahí tengo que aprender a poner límites. Che, esto tan sociable no me gusta. Y yo sigo, y sigo. No sé, la verdad que intento encontrar. Porque digo, ¿por qué siempre todas son tan extrovertidas cuando yo no soy tan... Pero cuando hablo de mucho, ¿sí? Y yo soy por ahí un poco más tranquila. No es que no hablo, pues soy simpática, me conocen, yo saludo, hablo, charlo. Pero, por ejemplo, yo no soy una persona que sale a la puerta y habla con todos los vecinos. Yo vecino que ni conozco, por ejemplo. Sí, voy a comprar a un lugar y el otro me conoce, ¿no? La Lau, por eso digo que yo hablo. No es que soy introvertida, sí, no. Lo que no soy es al Tan extremo. sociable. Tu batería Claro. social es de Se corta agota. duración. No, sí, la mía se agota. Tiene poca duración y más si son muchos, ¿viste? Si es como que ya se me agotó y se me agotó. No, y está bien porque hablábamos un poco también de esto de la complementación. Y si bien de entender que, digamos, tu pareja es tu pareja en este momento, y entender que estás aprendiendo algo o están aprendiendo ambos mutuamente, pero pues no se sabe hasta cuándo vayan a estar juntos, el hecho de que puedas mirar y tomar cositas del otro va a ser importante para ti en un futuro, justamente de ese punto de que estás aprendiendo de esa persona. Pero cuando uno está en relación de pareja, siento que si hay una especie de complementariedad dentro de aquello que tal vez yo no tengo o en lo que no soy tan buena o tal vez aquello que me falta integrar, el otro lo tiene y va a estar perfecto porque justamente se está creando un proyecto de relación entre ambas personas. A mí me ha pasado mucho que he encontrado personas muy serias, o sea, muy estructurados, muy serios. Y yo soy, o sea, mira mi pelo, soy todo muy desorden, muy dispersa y encuentro personas muy estructuradas. Entonces, para mí, mucho del aprendizaje con otras personas ha sido, a ver, en donde me falta un poquito más de disciplina, de estructura, de eso. Claro, al revés. De verdad. Entonces, es como ir viendo eso, pero pues obviamente esto tiene mucho de qué hablar. Uy, hay algo que yo quería hablar, pues yo no sé si ya se nos alargue mucho el tema, y es esto de en la espiritualidad, todo este tema, porque es que esto es muy grande, del tema de las llamas gemelas. Sí, es un temón. Podemos ahí un poquito, sí. Me gusta, dale. Porque claro, es algo que creo que dentro del mundo espiritual se escucha muchísimo, hay canales dedicados exclusivamente a esto, y en sí el término, digamos que yo lo creo. Siento que sí, que es real, que sí hay personas que vienen con esa misión de ser llamas gemelas y desarrollar un propósito conjunto, pero se ha distorsionado, como muchas cosas, el término y se ha llevado el tema amoroso, que ya raya en esto de sentir un apego demasiado fuerte hacia una persona porque es tu llama gemela. Parte amoroso y amoroso a que tienen que estar sí o sí, y en realidad no es así. Creo que es como todo está en base a la interpretación, ¿sí?, del observador. Entonces, y también del que lo cuenta, ¿no? Como, por eso te digo, el observador que después lo transmite hacia afuera. Y con esto de que está distorsionado, está súper distorsionado, porque si nosotros hablamos dentro de lo que, no sé cómo se llama específicamente, ¿no? Porque no es espíritu, pero ponele acá hay un fractal que tiene masculino y femenino. La llama gemela es que antes de encarnar acá, esa alma, ponele esa alma, se divide en masculino y femenino para encarnar por separado acá y acá hacer su trabajo y volver a juntarse con una misión en común. ¿Sí? Bueno, un ejemplo que te ponen siempre es Jesús y María Magdalena. No vamos a entrar en ese tema, bueno, es un poco más que me encantaría. Tiene tanto de largo como de ancho. Como de ancho, tal cual, lo vamos a traer lindo para hablar, pero es un ejemplo es Jesús y María Magdalena. Ellos eran estos dos fractales en femenino y masculino que vinieron en un proceso común. Pero eso no significa que siempre tenga que ser una relación amorosa y que va a ser divina y hermosa, porque muchas veces también va a venir a generarte ese espejo del que hablábamos hoy, porque tenés que observar esas sombras o
esos desafíos que tenés que enfrentar para poder liberarte del peso que traes, para poder llegar a generar y a realizar el propósito y tu misión en esta vida. Y lo tenemos muy romantizado, creo está. Sí, es cierto. Y algo que a mí me rayaba el tema y en muchas veces he dicho, ay, no quiero saber nada más de eso, no quiero escuchar nada más del tema, pero es justamente de lo que dices tú, Lau, de las interpretaciones que se le dan a esto, y es entonces, haz lo siguiente para atraer a tu llama gemela, y cómo está la otra persona, y eso te hace totalmente crear una dependencia hacia una relación, hacia una persona. Y si hablamos de esto, de que el amor incondicional y de que poder amar a una persona independientemente de que estés en relación o no, ¿sí? O que se pueda construir una relación con esa persona, pues yo lo veo como por el lado de, ok, listo. Si somos llamas gemelas o si hay una relación de llamas gemelas, bien, está perfecto, puedo amar a esa persona, pero eso no va a quitar el discernimiento que yo tenga acerca de con quién puedo tener una relación. Y si la otra persona no quiere, si la otra persona está en otro cuento, ¿por qué voy yo a generar este apego tan grande por alguien que capaz está en otro proceso diferente y que no quiere estar en relación conmigo? Tal ¿Sí? cual. Lo que pasa es que lo traemos mucho al romanticismo, a romantizar hasta la palabra, ¿sí? Llama gemela. Cuando en realidad esto es meramente vibracional y frecuencial. Tienen la misma porque vienen del mismo lugar porque son una. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de son una, es todo amor, somos Casa con este dicho de la media naranja, ¿no? claro. Lo relaciona, lo puede tender a relacionar con eso. Tal cual, la mente lo está. Yo siento que es esto, es el ego y es la mente quien está relacionando eso, no lo que verdaderamente significa esa llama gemela. Esa llama gemela significa que es parte de mí. Y cuando se confundía la llama gemela con el alma gemela, El alma gemela. porque antes era el alma gemela. Y si comprendemos hoy, el alma gemela, podés ser vos mi alma gemela. Y a la vez puedo tener mi hermano ser un alma gemela. Porque lo que tiene que ver es que viene del mismo lugar, del mismo fractal y se volvió a fractalizar, ¿no? Es eso. No es que hay un tema de... Todo lo llevamos al lado del romanticismo y el amor. Claro, pero no y tiene mucho sentido porque pues eso vende, ¿no? Eso vende, eso genera vistas. La dependencia, por ejemplo, si hablamos de dependencia, generar dependencias hacia algo o hacia alguien, pues eso genera, ¿sí? Genera dinero, genera reconocimiento, genera de todo. Entonces, claro. Por eso hay que tener, perdón, te voy a hacer un paréntesis ahí porque me parece importante. Esto vende. Por eso es muy importante, creo, que la gente entienda cuál es la responsabilidad que uno debe tener a la hora de transmitir un mensaje. Porque todo lo que vamos a decir puede impactar en otra persona. Sí. E impacta de maneras que por ahí no están buenas. Entonces, es un llamado, yo voy a hacer un mini llamado a la responsabilidad a la hora de entregar un mensaje. Desde el lugar que lo estamos haciendo, por el motivo que lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Porque está todo muy lindo que ahora todo tenemos que ganar, tenemos que hacer las vistas, los likes, la plata si viendo esto. Pero, y la persona, porque si no, no estamos siendo espirituales. Sí, se sale totalmente. Es que, mira, me genera como esa molestia, porque es que lo he visto mucho. De hecho, creo que el año pasado salió un documental de una secta, digo yo una secta porque de verdad era así, que trabajaba todo esto de las llamas gemelas y tienen demandas y de todo, y Netflix expuso ese documental en donde hablan de eso. Y no sé cuál es. Sí, después te lo paso por allí porque estuvo bien heavy. Y el tema es claro, o sea, en sí el concepto, vuelvo y repito, yo creo en el concepto, siento que sí, que hace parte de unas personas, de unas almas que vienen a cumplir una labor específica, pero esa distorsión que nosotros mismos como humanos le damos es lo que lleva a ensuciar el término, a ensuciar y a generar
incluso daño a otras personas. Entonces, sí creo que es como todo, cogerlo con pinzas y discernir mucho. Listo, si se supone que encontraste a tu llama gemela y es una persona que tú quieres mucho y que no entiendes esa conexión, vale, está bien, perfecto, trabájalo, pero que cualquier amor o cualquier relación no sea más importante que cuidarte, que el estar bien, de tu paz, de tu tranquilidad, y que si es una relación que te genera ansiedad, estás todo el tiempo con tu sistema nervioso alterado, pues valdría la pena revisar si es tan así como se dice, ese vínculo tan fuerte. Encima esto parece que está cada vez más en auge. Sí, ya sé, estamos en un momento en donde las llamas gemelas se tienen que juntar porque se aceleran los tiempos y tienen que cumplir con su misión, lo entiendo. Ahora, yo siento que personalmente, si lo es mi pareja o si voy a encontrar mi llama gemela por ahí en la vida, en el momento que sea, va a aparecer y punto. Y la información también va a llegar a mí sabiendo y mostrándome que es esa persona con quien yo tengo que hacer tal misión, porque es parte, ¿no?, de mí siendo mi llama gemela. Ahora, es algo que nunca busqué. Te juro por Dios, mirá que sé, entiendo, comprendo, digo, wow, qué maravilloso, está buenísimo, pero jamás me hice ni siquiera esa pregunta. Creo que eso es algo que va a llegar en el momento indicado, porque hay muchas personas que yo escucho que se pasan la vida haciendo esto, ¿no? Buscando, ay, ¿dónde estará? Y mi llama gemela, porque yo soy uno de los 144.000 que viene, pero no he encontrado todavía. Bueno, pues ya está, ya vendrá. ¿Se entiende? Como que estamos sino en el futuro también. Sí. Dejamos de estar en el presente. Sí, y algo que yo sí he dicho es como que, vale, si tenemos alguna especie de misión o propósito con alguien, que bien podría ser una pareja, que bien podría ser un grupo de personas, ¿cierto? Va a llegar en el momento en que tú estés concentrado en tu propósito a nivel individual. Tal ¿sí? cual. Pero el hecho Siempre de uno primero a nivel individual. dispersarse, si tú te estás dispersando, buscando allá afuera cuál va a ser esa persona con la que viene a hacer esa misión, creo que no, ese no es el camino. El camino es estar contigo en tu trabajo interno, en tu camino, del lugar en donde lo quieras vivir. Y si de verdad tienes esa misión, ok, va a llegar, pero te va a encontrar en el momento que tú te pongas en misión tuya, personal. Sí, así es. Bueno, ¿qué te parece si cerramos acá y abrimos, ¿no?, la desprogramación semanal del día de hoy? ¿Te Sí, parece? De acuerdo. Ok, a ver. Desprogramación semanal. Una vieja creencia se cae y vos te volvés un poco más libre. Creencia de romper. Si lo dejo ir, ¿pierdo el amor? ¿Qué decís, Diana? No. Esto yo lo he vivido en carne propia y me da risa porque incluso yo soy de las que he hecho, yo siempre digo, nadie va a volver a alterar mi paz. He dejado ir personas, y aquí con esto hablo de amistades incluso, digo, yo puedo seguir queriendo mucho a esa persona, pero si esto no me hace bien, lo voy a dejar ir. Si en algún momento lo vuelvo a encontrar o la vuelvo a encontrar, pues va a ser porque así debería ser. Y con esto, venir con esta reprogramación de esta creencia, y es, si es amor verdadero, nunca se va a perder, se va a transformar, va a venir a través de otra persona posiblemente, vas a poder mandarle amor y luz a esa persona desde otro lugar, pero si es amor verdadero, si es amor incondicional, creo que va profundamente a transformarte a ti, y eso va a ser suficiente y va a ser lo que te tenía que dar esa persona. Hay una frase que no me la logro acordar completa, pero creo que cae mucho en esto. Esto de soltar, ¿no? Déjalo ir. Si vuelve a ti, ¿no? De comer, Es rezar y amar, de la película, es de esa película. Ay, no me la puedo acordar Sí. entera, qué bronca. La conozco hace mil igual, esa frase es vieja. Si vuelves porque si es vuelve, tuyo, y si no, porque es tuyo, porque si no, porque nunca nunca lo lo fue, fue. ¿no? Es tan simple también un poco como eso, ¿no? El amor se transforma, si es verdadero, y si no, bueno, es un aprendizaje, no es esto que hablamos. Cumplió su ciclo en tu vida. Sabemos que no es fácil, por más que lo digamos, quédense tranquilos.
Aquí, bueno, vamos a dejar una pregunta, pero queríamos también dejar como una propuesta o como una especie de ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ojalá que nos respondan en los comentarios, es ¿qué vínculo sentís que ya cumplió su ciclo y qué regalo o qué aprendizaje te dejó? Así es. Y el ejercicio que podemos hacer es el nombre de esa persona, ¿no? Escribir en un papelito el nombre de esa persona que vos sentís que se cerró un ciclo, pero que está como inconcluso, ¿verdad? Y pone la palabra clave, ¿no? Em, con la que vos quieras conservar ese vínculo, ¿no? Si fue fuerza, si fue lealtad, o si fue dependencia, o si fue amor, ¿qué es lo que fue? Y dale un cierre, guardándolo desde el amor, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver con un acto psicomágico, ¿no? Desde sacar ese rencor, porque muchas veces cuando cerramos las relaciones desde ese odio, desde ese enojo y desde ese rencor, no estamos aprendiendo en realidad, ¿no? Saber dar un cierre desde el amor. Por ahí queda muy cliché decir, ¿no? Desde el amor. Lo que pasa es que creo que es desde la única manera que aprendemos, ¿no? Todas las emociones negativas no nos dejan ningún aprendizaje ni enseñanza. La que nos los deja es cuando valoramos lo bueno, lo malo, ponemos el equilibrio, ya no va más, somos personas diferentes, cada cual sigue por su lugar, me llevo, me guardo y me quedo con esto, aprendo de lo otro y sigo mi camino así como el otro sigue el suyo. Sí, es verdad. Creo que pasa aquí mucho como es esta frase de a lo que le das atención, le das energía y justamente a veces esa atención se la seguimos dando a un vínculo desde el enojo, ¿sí? Si yo estoy enojada con ese vínculo y digo, mi madre y todo lo que me hizo y no sé qué, le estoy dando todavía atención y por lo tanto pues va a ser muy difícil cerrar ese vínculo con esa persona, porque lo voy a tener aquí presente todavía, así sea desde el enojo. Sí, y creo que tener en cuenta que esto está bueno por ahí para ya ir cerrando el programa en cuanto a las relaciones de todo tipo, ya sean familiares, ya sean de amistades, cualquier clase de vínculo amoroso, cualquiera, todos hay algo que nos dejan, ¿sí? Por algo cada una de esas personas está en su vida, desde las que elegimos antes de nacer, que acá creemos que lo que nos tocó la familia, pero en realidad lo elegimos nosotros por un motivo. Desde ese aprendizaje, desde las relaciones de pareja, todo tiene un motivo y todo es un trabajo interno. Cada persona, hasta los que se aparecen como enemigos, ¿sí? Esos enemigos voraces, esas personas que dices, ay, no las soporto. Todo es un aprendizaje, ¿eh? Y creo que lo fundamental cuando hablamos de vínculos es poder ver cuál es ese aprendizaje, pues es lo que nos va a hacer crecer a nosotros, ¿no? Sí. A cada uno de nosotros es poder entender que cada cual tiene un aprendizaje y poder sacar cuál y soltarlo. Decir, bueno, sí, ahora sigo, a ver quién más se me aparece en la vida. ¿Cuál es el otro aprendizaje que voy a ver? Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué materia sigue? ¿Cuál es la siguiente? A ver cuál me toca ahora. ¿A qué año pasé? O reprobé y me toca la misma, repetir el curso. Claro. Que eso también pasa, pues repetimos. Parece que Llega el mismo, ay, ¿cómo es? Bueno, se me olvidó el dicho. El mismo infierno con diferente diablo. tal cual. Aparte entender que cada cosa que vivimos, creo yo, por más que nos haya dolido, eso nos hizo crecer. Pasa que nosotros no entendemos que el dolor es parte del crecimiento, ¿viste? Siempre lo queremos evitar, ¿no? Como humanos, creo que la humanidad entera hace eso, evitar el dolor. Y en realidad nos hace crecer muchísimo cuando logramos aprender de ese dolor, ¿no? Cuando lo evitamos, no sé si crecemos. Y todas las relaciones que vamos teniendo en el camino son para eso y van a tener parte de dolor porque van a ser parte de lo que tenés que aprender para crecer. Nos encantaría que nos cuenten acá si vivieron relaciones, ¿no? Cuáles fueron, si nos quieren contar, ¿no?
parte de esa historia, nos encantaría que nos comenten acá y nos cuenten o nos manden, ¿verdad? A @ nos dijeron locas, se lo vamos a dejar acá en la pantallita para que nos puedan mandar, si nos quieren mandar un mail, contarnos su historia con respecto a la parte o amorosa o amistad o familiar. Me encantaría que nos cuenten y después nosotros lo podemos traer acá a los episodios. Sí, así es, Lau. Bueno, y a el próximo episodio vamos a tener un tema bien interesante también, el cuerpo como templo sagrado, Lau. Así que desde ya les dejamos por ahí el título para que vayan interesándose por este tema. Y nada, nos vemos entonces en un próximo episodio. Sí, los esperamos para acá, nos encantaría que nos apoyen, que nos puedan comentar, que nos den like y se suscriban al canal y que nos den sus opciones si quieren que hablemos de algún tema que les guste, que les interese, de lo cual quieran escuchar. También nos escriben acá, nos mandan al privado por las redes, no hay problema. Y bueno, podemos armar lo que ustedes quieran, tengan ganas de ahí, de escuchar ahí temitas. De todo tipo, ¿eh? Estamos abiertas. Bueno, ojo, tampoco todo tipo. Abiertas a cosas místicas, locas, lo que sea. Sí, total. Bueno, Lau, nos despedimos hoy porque nos dijeron locas. Y qué suerte que lo hicieron. Porque ahí empezó todo. Eso es. ¡Chao!